Bueno, ya me conocen, soy la doctora Payajo del Hospital de Policía. Vamos a exponer el día de hoy sobre el síndrome climatérico y menopausia. Ya. En esta diapositiva observamos el concepto de menopausia, ¿no? Entonces, la menopausia, es decir, la paciente va a decir, en un año no viene la menstruación. Cuando en un año no le viene la menstruación, entraría ya la etapa de la menopausia, ¿no? Antes del año no es menopausia, ¿ya? Siguiente. Siguiente diapositiva, tenemos lo que es la perimenopausia. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es fijando los conceptos. Perimenopausia vendría a ser antes que se dé la menopausia, ¿no? La perimenopausia, por ejemplo, ¿no? Es decir, en este periodo lo que vamos a hacer, que la paciente va a tener lo que son alteraciones en el ciclo menstrual. Es decir, aparte de las alteraciones del ciclo menstrual, es decir, le va a venir poquito, de repente no le viene de 2 meses, luego nuevamente aparece. Entonces, hay una alteración del ciclo menstrual, ¿no? Aparte de lo que son los bochornos, la sofocación y todo lo que es más que todo por lo que hay una disminución de los estrógenos, ¿ya? Y climaterio, a ver, siguiente. Climaterio vendría a ser todos los cambios de la menopausia, ¿no? Entonces, como ya les he explicado, todo lo que conlleva en realidad, ¿no? Lo que son bochornos, sofocación, ¿no? Todos los estados psicológicos, ¿no? La paciente no, insomnio, no puede dormir, empieza a tener parestesias, miembros inferiores y todo eso, ¿no? Cabe destacar que no a todas las pacientes le dan esos síntomas, ¿no? En algunos pacientes se da eso. ¿Ya? Siguiente. Ya. Entonces, acá vemos en esta diapositiva tipos de menopausia, ¿no? Menopausia espontánea, menopausia quirúrgica y menopausia prematura. La menopausia espontánea, ya ustedes, ¿no? Saben que las pacientes a partir de los 48, 50 años, ¿no? Entonces ya empieza la menstruación, ya se le va, ¿no? Un año no ven menstruación, ¿no? Es una menopausia espontánea. Menopausia quirúrgica son pacientes posoperadas, ¿no? Todavía no entran a la etapa de la menopausia, pero se le hace una histerectomía, ya sea por miomatosis uterina, etcétera, ¿no? Y la menopausia prematura, entonces, es antes de los 40 años. A ver, siguiente. Acá está, ¿no? Menopausia precoz, menopausia prematura, ¿no? Entonces, antes de los 40 años. Falla ovárica prematura no es lo mismo. La falla ovárica tiene que ver ya con una alteración a nivel cromosómico, ¿no? Que se da en pacientes menores de 30 años. Siguiente. Ya, eso ya vimos. Ahora vamos a ver lo que son las alteraciones anatómicas y fisiológicas del ovario. Ya. Entonces, acá, ya, como hemos dicho, em, el promedio, la menopausia se da más o menos en promedio a los 50 años, ¿no? Como se observa acá, algunos de 40 a 50 años, ¿ya? Cuando viene, más o menos, cuando aparece en menos de los 30 años, hemos dicho que es una falla ovárica, ¿no? A ver, antes de empezar esto, en la diapositiva anterior, por favor, no les he explicado un poquito, quisiera explicarles un poquito más ahí está, muy bien. Entonces, pues quiero que fijen esta idea, ¿no? Hemos dicho que en promedio la menopausia viene a los 50 años, pero cuando viene antes de los 30 años, estamos hablando de una falla ovárica prematura. No quiero que se confundan con menopausia precoz, ¿ya? Entonces, cuando aparece la falla ovárica, van a aparecer los cambios, ¿ya? Estos cambios van a aparecer va a haber hipoestrogenismo, va a haber amenorrea secundaria, algunos pacientes van a presentar sofocos, puede ser por varias causas, ¿no? Por causas genéticas, por ejemplo, puede haber una deleción del brazo largo del cromosoma X también, todo es a nivel cromosómico. Por lo tanto, va a haber una insuficiencia ovárica prematura, ¿no? También tiene que ver con la FSH, va a aumentar,
mucho antes, o sea, saben que en la menopausia aumenta la FSH y la LH va a disminuir, ¿no? En estos pacientes va a haber problemas de fertilidad y todo esto. Ya, listo. Ahora, la siguiente. Ahora sí, eso como ya entendieron qué cosa es la falla ovárica prematura, ¿no? Vamos a la siguiente. En la siguiente vamos a ver acá, es un cuadrito donde nosotros, donde se observan los millones de células germinativas, ¿no? Y en el recién nacido, 1 a 2 millones. En la pubertad, 380.000. 40, 50 años, algunos cientos de estos, ¿no? Y en la menopausia va a haber ausencia de estas células germinativas, ¿no? Porque los estrógenos van a disminuir. A ver. Entonces, esto es más que todo lo que se ve, cómo se van formando los gametos, ¿no? Los ovocitos en el tiempo, ¿no? Ya sea los gametos masculinos, se van renovando diariamente, ¿no? En cambio, los gametos femeninos vamos a encontrar que se van produciendo progresivamente de acuerdo a la edad reproductiva de la mujer, ¿no? Entonces, ahí se observa clarito, ¿no? Donde se observa todo de acuerdo a al recién nacido, la pubertad y todo eso, ¿no? Eso es importante el cuadrito para que ustedes lo puedan tener. Siguiente. Siguiente. Ya. Siguiente. Ya, muy bien. La ovulación. ¿Qué es la ovulación? ¿No? Entonces vamos a encontrar los ciclos ovulatorios. En la fase reproductiva, un 90%, de 5 años antes de la menopausia, un 60%, 6 meses antes de la menopausia, 5%, y menopausia, 0%. En la menopausia no vamos a encontrar ovulación. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, siguiente. Siguiente diapositiva. La siguiente, eso ya hemos hecho, la siguiente diapositiva. Ya. En este cuadrito vamos a observar la regulación hormonal. ¿Ya? Entonces, acá vamos a encontrar lo que es el feedback negativo, donde vamos a encontrar menores de 40 años, de 40 a 50 años y cuando hay lo que es la menopausia en realidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la maduración folicular va a estar porque está inducida o sea, va a estar inducida por la FSH y la LH. ¿Qué va a hacer la FSH? ¿Ya? Ahí dice, ¿qué va a hacer la FSH? Hay una secreción hipoficiaria de la FSH. Entonces, la FSH, ¿qué cosa hace? Se une a los receptores de la membrana folicular de los ovocitos y por lo tanto va a estimular la maduración folicular, produciendo ¿qué cosa? Estradiol. En la mujer, ¿no? Lo que es los estrógenos, en, ajá, ya es, mayormente los estrógenos, ¿ya? Y la LH va a estimular la célula de la teca, ¿no? Del ovocito, que rodea para producir los andrógenos y también los estrógenos. Y esto sirve como mecanismos desencadenantes para inducir lo que es la ovulación. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, un ratito, por favor, un ratito. Entonces, me he quedado acá donde la secreción hipofisiaria de la FSH va a aumentar, por lo tanto, las células de la granulasa de la fase folicular vamos a encontrar dos receptores, lo que es la inhibina y el estrógeno, la cual va a producir lo que es el desarrollo endometrial de la hemorragia uterina, ¿no? Entonces, entre 40 a 50 años, por lo tanto, también vamos a encontrar la FSH, donde la FSH va a aumentar y la LH va a disminuir, ¿no? Y esto se debe a lo que es la inhibina, ¿no? En la menopausia igualito. O sea, acá lo que ustedes tienen que entender, que la FSH en la menopausia aumenta y la LH disminuye, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante que ustedes tienen que entender. Más que todo acá, lo que tienen que entender también son los receptores, ¿no? Para que formen lo que son los estrógenos, que es la inhibina y todo eso, ¿no? Entonces, todo esto, este mecanismo, tienen que ustedes entender un poco, no sé si me han entendido. A ver, siguiente. Ya después lo volvemos a repasar esto, ¿ya? A ver, siguiente. Los cambios hormonales, ¿no? Ya, entonces,
estos cambios hormonales, vamos a encontrar cambios hormonales, ¿no? Vamos a encontrar lo que son disminuye lo que es el número de los folículos del ovario, se termina lo que es la fertilidad, aumenta el aumento del FSH, de la hipófisis, el ovario va a haber una disminución de los estrógenos y la progesterona y va a haber una disminución de la inhibina, ¿no? Ya explicamos por qué es la inhibina, ¿no? Aumento de los andrógenos también. Esos son los cambios hormonales que vamos a encontrar en pacientes de la menopausia. Entonces, acá los consiguientes, los cambios hormonales acá el ovario continúa secretando lo que son los andrógenos, existe una conversión periférica tanto del tejido adiposo, ¿no? O sea, las mujeres que son gorditas, en la parte de adelante, ese panículo adiposo, se llama lo que es la androstenidiona, ¿no? Lo que es se va a transformar de la androstenediona a estrona, ¿no? Entonces, esas pacientes que son gorditas van a tener más síntomas climatéricos, ¿no? Que las flaquitas. Cuando las flaquitas que no tienen ese tejido adiposo, los síntomas de la sofocación, los bochornos, es menos. ¿Ya? Siguiente. Ya, entonces acá en esta diapositiva vemos lo que son los factores que van a influir en la edad de la menopausia, ¿no? Pues la herencia, raza, clima, factores socioeconómicos, obesidad, paridad, anticonceptivos orales, tabaco, ¿no? Siguiente, pues, los síntomas que van a acompañar, es lo mismo que ya les he mencionado, los bochornos, sudoración, cefalea, insomnio, inestabilidad emocional, disminución del libido, disminución de la memoria y la parestesia, ¿no? Esos son los síntomas que van a acompañar a la alteración del ciclo menstrual. ¿Ya? Siguiente. Bueno, esa diapositiva se ve lo mismo que la sofocación, se vemos también los trastornos del sueño, que ya mencioné. Siguiente. Esos son los síntomas, ¿no? La sequedad vaginal. ¿No? La sequedad vaginal es lo que se ve generalmente en estas pacientes, ¿no? Seguramente ustedes ya han estado en consultorio, han visto vaginitis atrófica, ¿verdad? Siguiente. Ya, todos estos síntomas ya ustedes lo han visto. Atrofia vaginal se da por la vaginitis atrófica, ¿no? Hay un adelgazamiento del epitelio también, ¿no? Siguiente. Vamos avanzando. Ya. Ajá, bueno, es lo mismo, les he pasado las diapositivas rápidamente, ya que ustedes ya han visto ya los síntomas de las pacientes en consultorio, ¿no? Entonces, las alteraciones fisiológicas en general, vamos a ver en qué es en general, a nivel del tracto genital, porque recuerden, las pacientes con menopausia no solamente hay una alteración ginecológica, sino también hay una alteración endocrinológica, cardiológica, porque se altera casi varias partes de los órganos, ¿no? Pero eso ya lo van viendo por especialidades. Lo que nos importa acá, más que todo, del tracto genital. Va a haber una deficiencia de estrógenos, atrofia del epitelio vaginal, por lo tanto vamos a encontrar prurito, ardor, dispareunia, puede haber hemorragia, ¿no? En algunos casos, es decir, a veces tienen como unas heriditas, ¿no? Porque está reseco la vagina, ¿no? Por lo tanto, estas pacientes también tienden a tener prolapso, ¿no? Porque se cae lo que es el piso pélvico, ¿no? También, siguiente. Ya, lo mismo, ¿no? Las alteraciones del tracto, igualito, lo mismo, deficiencia del estrógeno, va a haber disminución del colágeno, etcétera, los ligamentos, como les mencionaba, va a haber una caída de estos ligamentos sacrocardinales, por lo tanto, producen los prolapsos uterinos, cistocele, rectocele, incontinencia urinaria. A esto se va a añadir lo que es la incontinencia urinaria, ¿no? A ver, siguiente. Los síntomas, sequedad, prurito, sangrado, leucorrea, dispareunia, frecuencia urinaria, la incontinencia urinaria también, ¿no? A ver, siguiente. Tenemos los cambios cognitivos, se van a describir los problemas en la pérdida de la memoria, las dificultades, son pacientes que se van a olvidar las cosas, ¿no? Los cambios en la piel va a envejecer, por el déficit de estrógenos, el colágeno de la piel disminuye, por lo tanto, la piel empieza a disminuir. Trastornos menstruales, ¿no? Ya les he mencionado los ciclos anovulatorios, oligomenorrea, hipermenorrea, metrorragia, hiperplasia endometrial también, ¿no? En estos casos. Siguiente. Alteraciones fisiológicas, ¿no? La masa corporal, aumenta el peso corporal, aumenta la grasa corporal, ¿no? Por lo tanto, esos pacientes tienen que hacer dieta, como menos factor de riesgo cardiovascular. ¿Ya ves? Mira, distribución de la grasa de ginecoide androide, como les mencionaba, ¿se acuerdan? Cuando ya empiezan a tener esas grasitas en la parte de adelante, aumenta la estrona. Así, siguiente, lo que son síntomas, siguiente.
Ya eso ya pasé siguiente, ya estamos, ya pasamos acá, ya estamos más en osteoporosis. Ya, osteoporosis, ¿no? Los síntomas en osteoporosis son los pacientes que van a perder la resorción ósea, ¿no? Disminuye los estrógenos, la disminución de la resorción ósea es mínima, por lo tanto vamos a ver pacientes que van a tener osteoporosis, osteopenia, ¿no? En este caso ya que se le pide a los pacientes densitometría ósea, ¿no? Siguiente diapositiva. Vamos a ver las alteraciones fisiológicas, osteoporosis, ¿no? Un trastorno asintomático, la densidad ósea disminuye de 1 a 2% anual durante los primeros 10 años, el climaterio es responsable de todo esto, ¿no? Por lo tanto, su paciente ya una vez que ya entren a la menopausia, ya tienen que empezar a usar sus hormonas. Siguiente. Ajá, siguiente. Ya muy bien. Entonces, acá pues habla un poquito sobre la fisiología de la osteoporosis, ¿no? ¿Por qué es responsable, ¿no? ¿Por qué es responsable el climaterio, o sea, lo que es la disminución de los estrógenos? ¿Por qué es responsable de la pérdida de esta resorción ósea? Porque generalmente se dice que en el hueso, en la columna y en la porción distal del radio es mayor la osteoporosis a nivel del hueso trabecular, ¿no? Que el cortical, que el fémur. Entonces, la deficiencia estrogénica, ¿qué cosa va a hacer? Aumentar la tasa de la absorción ósea, ¿ya? Eso es importante. Siguiente. Vamos a ver siguiente. Fisiología de la osteoporosis, ¿no? Hay lo mismo, fue fácil acá, el huesito, acá está la formación, se va a ver una remodelación ósea, va a haber una resorción ósea, aumento de la densidad ósea va progresivamente, ¿no? A ver, siguiente. Ahí está, muy bien. No, está bien ahí. Entonces, el aumento de la densidad ósea va a ir ¿no? De 30 a 35 años, 90% ya ocurre antes de los 20 años. Un periodo de equilibrio son 10 años, en menopausia pérdida de la masa ósea, ¿no? Siguiente, siguiente, sí. A ver. Ya, listo. Acá. Bueno, es lo mismo, la pérdida de la masa ósea, ¿no? Entonces, en la menopausia hemos dicho que va bajando, ¿no? De acuerdo, va a haber tres tipos de fases, dos tipos de fases, fase acelerada y fase lenta, ¿no? Entre los 60 y 65 años prácticamente se va a perder el 30% del hueso compacto y 50% del hueso trabecular. Siguiente. Ya. Los factores de riesgo de la osteoporosis, pues la edad, ¿no? El sexo femenino, la raza blanca, la talla baja, herencia, baja ingesta de calcio, ¿no? Pacientes con menopausia precoz, ¿no? También ingesta de alcohol, tabaco, artritis reumatoide, corticoides, sedentarismo, todo esto, ¿no? Son los factores de riesgo. Siguiente. ¿Qué más sigue? A ver, siguiente. Ya está. Y entonces, osteoporosis, ¿qué cosa vamos a encontrar? Disminución de la acumulación del hueso, aumento de la pérdida de la masa ósea. Ya, ese es en osteoporosis. Acá en la menopausia va a haber un incremento de la actividad de los osteoclastos por déficit estrogénica, disminución de la actividad de los osteoblastos, tasa de resorción excede la formación ósea, ¿no? A ver, siguiente. Densitometría ósea, ¿no? Entonces, es lo que se pide a las pacientes, ¿no? Ustedes han visto en consultorio que nosotros le pedimos a las pacientes ya estando ya en la menopausia, se le pide una densitometría ósea para ver cómo se encuentra lo que son la parte de la columna, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, la densitometría ósea es el estándar que se va a utilizar en la determinación de la masa ósea, ¿no? Y se va a evaluar con la absorciometría de los rayos X, ¿no? Las vértebras lumbares, el radio, el cuello femoral. Se dice que el hueso trabecular es menos denso que el hueso cortical y tiene una tasa de remodelación ósea más rápida. Por lo tanto, la pérdida ósea rápida temprana se puede determinar mediante la evaluación de este sitio, ¿no? Entonces, el hueso cortical es más denso y compacto y constituye el 80% del esqueleto, ¿ya? Eso es lo que, bueno, más que todo es para ver este siguiente. Aquí, acá están observando acá, ¿ve? Lo que son la osteoporosis, a ver, vamos a ver acá. Esto de acá es normal, ¿no? Vamos a ver aquí, normal, acá no pasa nada. Este de acá tiene osteopenia, ¿ya? Ahí acá a nivel del fémur, de acuerdo a estos valores de acá. A ver, siguiente. Ya, siguiente. Y ahí está el nivel de la columna. Ese de acá es normal, y acá, esta columna de acá tiene osteoporosis, ¿no? Como ustedes observan, acá miren la parte hay una resorción ósea bastante
bastante vista, ¿no? Y entonces acá vamos a medir de acuerdo al score, menos 2,6 total. ¿Ya? A ver, siguiente. Acá se observa la osteoporosis, y ves, acá se dan cuenta que pues la parte trabecular, toda esta zona está, mira, cómo está, ¿no? Todo dañado. Siguiente. Osteoporosis, ¿no? Ya es lo mismo. Bueno, la osteoporosis, por eso que es importante la prevención y el tratamiento de la masa ósea, ¿no? Porque eso se trata antes, o sea, se da lo que es la perimenopausia, llega la menopausia y se le hace terapia hormonal, ¿no? A veces las pacientes pasan una determinados años y recién quieren iniciar tratamiento y es por las puras, porque eso ya los huesos se van dañando con los años, ¿no? Y hay más riesgo de fractura, ¿ya? Entonces, acá, siguiente. ¿Cuál? Eso es siguiente. Bueno, acá vamos a observar, son los medicamentos que se usan, ¿no? Que están usando los reumatólogos más que todo para poder tratar lo que son las osteoporosis, ¿no? Los bifosfonatos, el alendronato, ¿no? Ustedes sabían que es el ácido alendrónico. Siguiente. Acá, bueno, como les estaba mencionando, entonces cuando ustedes entran en lo que es la etapa de la menopausia, entonces vamos a, no solamente, no solamente se va a alterar lo que es la parte ginecológica, ¿no? También va a alterar otros tipos de órganos. Entre ellas tenemos lo que son las enfermedades cardiovasculares. En esta enfermedad cardiovascular lo que vamos a encontrar que los pacientes van a empezar, ¿no? Algunos empiezan con presiones altas, hipertensión arterial, que nunca lo han tenido y pues justo en esa etapa empiezan a tener lo que es la presión alta y todo esto, ¿no? Por eso que ya tienen que ir al cardiólogo, al endocrinólogo, inclusive también debutan con diabetes, etcétera. Siguiente, siguiente diapositiva. Entonces, acá este diapositiva que ustedes observan acá dice efectos protectores de los estrógenos a nivel cardiovascular. ¿Ya? Metabolismo lipídico. Aumenta los niveles de HDL, disminuye los niveles de LDL, ¿no? Incrementa el catabolismo LDL, reduce el contenido de colesterol LDL, baja los valores de lipoproteína, disminuye la formación de las células escumosas. Ya, entonces aquí lo que vamos a encontrar es que va a haber aumento de los niveles de HDL y que vamos a encontrar disminución de los niveles de LDL. Esto se va a dar. Ustedes, pacientes menopáusicas, le piden un examen de sangre y le va a salir siempre, va a haber un aumento del HDL y una disminución del LDL, ¿ya? Entonces, a ver, siguiente. Igual, en la pared vascular, también lo que vamos a encontrar, va a haber aumento de la vasodilatación, va a haber va a limitar lo que es la respuesta inflamatoria endotelial, ¿no? Va a haber, en cuanto a la coagulación, también va a haber lo que es incremento, lo que son de los valores de plasminógeno y también una disminución del nivel de los fibrinógenos, ¿no? Siguiente, ¿no? Los factores protectores. Ya, ya eso ya. Ajá, ya, listo. Aumenta lo que es el LDL, disminuye lo que es el HDL también ahí en clima. A ver, siguiente. Eso es lo mismo acá. Disminución estrogénica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va? Cuando disminuye los estrógenos en pacientes con menopausia, ¿qué vamos a encontrar? Aumento de la LDL, acumulación de la íntima arterial, esos son los mecanismos, ¿no? A nivel fisiopatológico, donde vamos a encontrar las células espumosas y todo eso, va a haber una infuria endotelial, por lo tanto, va a haber una adhesión plaquetaria, liberación del factor de crecimiento y proliferación celular, ¿no? Y por lo tanto se forma lo que son las placas ateroscleróticas. Entonces, por eso es importante esto. Entonces, ¿por qué las pacientes que entran a la etapa de la menopausia tienen que hacer una dieta estricta, tienen que ir al cardiólogo, ver cuánto tiene sus plaquetas, porque va a haber un aumento de la LDL y una disminución del HDL, ¿no? A ver, siguiente. Ya, ahora vamos a ver lo que son la terapia hormonal menopáusica. A ver. Bueno, como ya mencionamos, hay una disminución de los estrógenos, va a haber una alteración, ya sea en el corazón, en el ovario, en la vagina, en casi partes del cuerpo, también el pelo se le va a caer, las mamas también tenemos que estar haciendo el chequeo, ¿no? El control ginecológico, ya sea la mamografía, la ecografía y todo esto, ¿no? En el útero, ¿qué vamos a ver? El endometrio engrosado, ¿no es cierto? Entonces, todo, los huesitos se van a ver, lo que es la parte de la densitometría ósea, la vagina, las atrofias vaginales, los ovarios, el corazón y todo esto, ¿no? En el cerebro la parte neurológica, ¿no? Porque los pacientes se van olvidando las cosas también, ¿no? Siguiente. Ya, entonces acá más que todo es lo que es
Ya vamos a empezar a dar, siguiente. Son lo que son las terapias hormonales a las pacientes. No a todas las pacientes se le da hormonas, entonces vamos a ver que hay contraindicaciones. Siguiente, las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas, ¿no? Dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos lo que es el embarazo, la hemorragia uterina, no diagnosticada, la trombosis activa, cáncer de mama y todo eso, ¿no? Las contraindicaciones relativas tenemos historia de tromboflebitis y todo esto, ¿no? La historia de cáncer de mama y todo. A ver, siguiente. Ya. Los efectos colaterales de esta terapia hormonal, ¿cuál va a ser? Lo que es el sangrado vaginal, la mastodinia, la congestión pélvica, cambios en el estado de ánimo, el aumento de peso también, ¿no? Porque se le da hormonas. Siguiente. Ya, este es el balance de los beneficios y riesgos, ¿no? De dar a una paciente terapia de reemplazo hormonal, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos? Los beneficios, que los síntomas menopáusicos de bochorno, sofocación van a disminuir. Osteoporosis no va a haber. Atrofia vaginal tampoco. Por lo tanto, ¿no? ¿Y cuáles son los riesgos? Que puede presentar infarto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les he dicho que aumenta lo que es la LDL y hay una placa aterosclerótica? Entonces, esto puede ocasionar que haya infarto, ¿no? La incontinencia urinaria, ¿no? Es un riesgo también. Esas pacientes, a veces tienden a se le escapa la orina y todo eso, ¿no? Esos son los riesgos que la paciente puede presentar. Entonces, para pacientes que sufren de osteoporosis, se dispone de otras terapias, ¿no? Preventivas como los bifosfonatos y los moduladores de retiro de receptor de estrógeno. Eso ya lo ve lo que es el reumatólogo, ¿ya? Siguiente. Elegir candidatos para la terapia hormonal, ¿no? Mujeres sanas que sean así, que sean mujeres sanas y sintomáticas y que sean menores de 60 años. Ya siguiente, los tratamientos ya sean estrógenos y progestágenos, ¿no? Los estrógenos tenemos el estriol o el estradiol, ¿no? Entonces usamos más que todo los estrógenos, ya que son más que todo esto, los sintéticos no casi no se usan, algunos se han ido ya del mercado también. Más que todo de los progestágenos tenemos la progesterona en sí, ¿no? Ajá, los sintéticos, bueno, la medroxiprogesterona que se está usando también ahora último y la cicloterona, ¿no? A ver, siguiente. Acá, entonces lo que usamos más que todos, como les he mencionado, van a ser el estradiol. El estradiol, ya sea por la presentación de parche o también en cremas vaginales, ¿no? Y ya sabemos, ustedes que saben que el estrógeno es como el estriol, ¿no? O Bajistén. Ya, siguiente. Esa es una marca, ¿no? A ver, siguiente. De una vez, terapia hormonal. Ajá. Aparte de la terapia no hormonal, vamos a ver lo que son las dietas, ¿no? Las dietas, como le hemos mencionado, evitar el consumo de azúcar, aumentar la ingesta de agua, de fibra, de agua, o sea, tratar de que estas pacientes bajen de peso, ¿no? Y el consumo adecuado de calcio y vitamina D también. La vitamina D es el sol, ¿no? El calcio, la leche, queso, todo eso, entonces son terapias naturales, ¿no? Siguiente. Ajá, a ver dónde estamos. Ya, ya, ajá. A ver, positiva es, ya, vamos a lo que es acá. Entonces, aparte que ya de hacer ejercicio, controlar el peso y también lo que es evitar lo que es el alcohol y las bebidas, ¿ya? Acá, la terapia no hormonal, tipos de estrógenos en cuanto a los alimentos, fitoestrógenos, ¿no? Que son lo que es a base de soya, ¿no? Tenemos acá, ¿ves? Todas las isoflavona, lo que son las legumbres y todo esto contienen hormonas. Entonces, terapia no hormonal, ¿no? Legumbres, lentejas, maní, todas esas cosas. Apio. Las contraindicaciones de la terapia hormonal vendrían a ser las pacientes que presentan tromboembolismo, ¿no? Cáncer de mama. Ustedes saben que el cáncer de mama es hormono dependiente, por lo tanto no pueden usar hormonas. Cáncer de endometrio tampoco, sangrado vaginal anormal tampoco, la enfermedad hepática severa tampoco. Insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal, hiperplasia del endometrio, migraña, todo esto está contraindicado, ¿ya? Siguiente. Listo. Eso es todo. Es largo, pero en síntesis, en realidad, es lo que ustedes están viendo lo que es bueno, ahorita que están viendo en consultorio, ¿no es cierto? Ven todos los pacientes lo que son ya las pacientes que son de 50 años, 48 años, son pacientes ya en la etapa de la menopausia, ¿no? A ver, chicos, eso es todo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer?
Doctora, disculpe, buenas noches. La FSH y la LH se encuentran incrementadas, ¿cierto? La FSH va a haber un aumento de la FSH y la LH va a estar disminuido, ¿no? Entonces, eso más que todo es por la inhibina. A ver, del feedback, a ver, busca la diapositiva, chicos. Hay una diapositiva media amarilla, donde la FSH aumenta, el estradiol disminuye, ¿no? Entonces, el ovario ya no va a producir hormonas, por lo tanto, no hay receptores, no tiene receptores para transformarlo en estrógenos, ¿me entienden? Hay una diapositiva. Entonces, ahí hay, no, esta, ahí está. Acá hay una parte, no sé si ustedes observan un signo menos, ese es el feedback negativo. Eso es lo que va a pasar en la menopausia. Es decir, el cerebro que le dice, me falta o sea, quiero producir, ¿no? O sea, quiero producir los estrógenos, pero no tiene receptores, por lo tanto no consigue la producción de los estrógenos. ¿No entiende? Por eso que la FSH aumenta, el estradiol va a disminuir. ¿Ya? Entonces, más que todo eso es lo que tienen que, un poquito, de todo esto que está ahí, lo que tienen que saber es que el FSH aumenta y el DH disminuye. Gracias, doctora. Ujú, ujú. Entonces, chicos, entonces lo más importante acá, ustedes, bueno, eso más que todo ya ustedes seguramente, eso ya ustedes lo saben, ¿no? Cuando hay la maduración folicular, ¿no? Cuando hay una maduración folicular, ¿qué pasa cuando hay una maduración folicular? A ver, ¿quién sabe? La FSH y la LH, ¿qué va a hacer? La FSH se une a qué? A los receptores de la membrana folicular del ovocito, ¿no? ¿Se acuerdan? Y va a estimular la maduración folicular, que va produciendo ¿qué cosa? El estradiol. En las mujeres se le dice, el estradiol vendría en las mujeres es el estrógeno, ¿no? ¿Me entienden? No sé si entiende. Eso ya, supongo que eso ya lo he llevado más antes. Y la LH, ¿qué va a hacer? Va a estimular la teca de la célula de los ovocitos que rodea, ¿no? Para producir, ¿qué cosa? Andrógeno y estrógenos. Y sirve esto como mecanismo desencadenante para inducir lo que es la ovulación. Pero o sea, por el avance de la edad reproductiva, los ovocitos restantes se vuelven más resistentes a la FSH. Por lo tanto, o sea, la concentración plasmática antes de la menopausia, eso es normal. Pero ya cuando ya entra la etapa de la menopausia va a aumentar. ¿Me entiendes? O sea, por eso la FSH aumenta, el estradiol disminuye. Ya, entonces, eso más que todo es por la inhibina. La inhibina tiene la culpa de todo. Ya, entonces, por ese motivo, lo que ustedes ya acá, lo más importante de este cuadrito, saquen que el feedback negativo, la inhibina. Por lo tanto, no hace que esto disminuya y todo, ¿no? Todo eso es lo mismo. Mira, ¿ve? En cambio, acá, miren cómo está acá. La inhibina disminuye, no deja que esto, ¿no? Produzca lo que son los estrógenos. En cambio, cuando hay receptores, estos receptores hacen que aumenten. Entonces, como no hay, queda abajo. Ya, ¿alguna otra pregunta, chicos? A ver si queda bien, quedó claro eso de la densitometría ósea que se le pide a las pacientes para ver lo que es ¿no? Para ver lo que es osteoporosis, osteopenia, ¿no? Sí, doctora. Ajá. Entonces, aquí en lo que es osteopenia y lo que son osteoporosis, a ver, el gráfico, busquen el grafiquito donde está ahí la densitometría ósea, donde hay un cuadrito, donde hay el fémur ahí. ¿Ya? Vamos a ver ahí. Bueno, eso ustedes, no, el otro, el cuadrito del huesito, que es como una placa radiográfica de la densitometría ósea, para que sepan nada más, porque no es necesario que lo sepan, porque eso lo ven más que todos los reumatólogos, ¿no? El otro, el cuadrito, siguiente el otro, a ver, ay, pero, a ver, no, más arriba, baja, baja, baja. ¿Dónde está ahí el cuadrito, donde está la imagen donde se ve un hueso normal y el otro que tiene osteoporosis? A ver, es la diapositiva número, a ver, vamos a ver acá. Ya, es la diapositiva número 33.
Ahí está. Ajá. Ya, ustedes acá, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la primera imagen y la segunda imagen, entonces en la primera imagen donde observan está normal. Entonces, mayormente acá, lo que nosotros observamos, donde dice la parte T-score, entonces se ven T-score y se van lo que es total. Se van al T-score y se van a lo que es total. En el total, si ustedes se dan cuenta, en el primero que está normal es 0.5 y en el otro que está anormal es menos 2.4. ¿Por qué? Porque en la etapa de la osteopenia es de menos 5 a menos 2.4. ¿Me entienden? Entonces, si esta que es osteopenia y acá está menos 2.4. ¿No? En la osteoporosis es de menos 2 a 5. No sé, ya es así. Eso ya está dado, ya, ¿no? Son así, de menos 5 a menos 2.4, osteopenia. De menos 5, de menos 2 diré, hasta 5, osteoporosis. O sea, así van, o sea, van de 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta de menos 2.4 a menos 5, osteopenia. De menos 2. A ver, la siguiente. Hay otro grafiquito también de la columna. Ya, entonces en la columna también igualito. Van buscando acá. Ajá, ven, acá, ¿no? En la columna van buscando igualito. Esta de acá está normal. Acá se ubican en el T-score. Se van para acá, para lo que es el total. ¿Cuánto es? Menos 2.6, ¿no? Entonces hemos dicho que la osteoporosis es de menos 5, no, menos 2 a 5, ¿no? Entonces está ahí en menos 2.6. Bueno, es algo así, ¿no? Para que más o menos vean, pero en realidad eso no les voy a tomar el examen. Más que todo eso es para los que, o sea, si quieren ver, ¿no? Si a las pacientes le dan, puede ver mi densitometría ósea, ¿no? Entonces ahí lo van viendo, ¿no? Recuerden que el hueso trabecular se va a ver menos denso en estos casos, ¿no? Que el hueso cortical. En la diapositiva hemos mencionado que el hueso trabecular se va a ver menos denso que el hueso cortical. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se da eso? También lo hemos leído en las diapositivas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la tasa de remodelación ósea más rápida, ¿no? Entonces, por eso, porque la pérdida ósea, ¿no? Se va, o sea, la pérdida ósea es más rápida que el otro hueso, que el hueso trabecular. Es menos denso. ¿Ya, chicos? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Doctora, ¿el rango de valores normales en una densitometría cuál era? Ya, mira. El rango en la osteoporosis, o sea, son dos, osteoporosis. Menos 2 a 5. Osteopenia, menos 5 a menos 2.4. ¿Y en la normal, ¿Ya? doctora? Lo normal lo normal, por ejemplo, ¿no? Puede ser todo positivo, ¿no? 1.5, 2, o sea, no es negativo, positivo. Ujú. Gracias, doctora. Ya, no te preocupes, eso es solamente más que todo es para que más o menos sepan, ¿no? También un poquito no sean problema en eso de los valores ahí. Ustedes no tienen mucho que ver esto, eso más que todo lo ven los reumatólogos, ¿no? Cuando vean su densitometría ósea. Los ginecólogos le piden, pero ya los reumatólogos le dan tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se ve, pues, ¿no? Se le hace dosaje de calcio, se le da lo que es calcio, la dosis que tiene que tomar, la vitamina D. La vitamina D también tiene concentraciones, ¿no? No se le da la vitamina D en las mujeres y en los hombres es diferente. ¿Qué cosa es la vitamina D? La vitamina D es el sol, ¿no? Entonces, es el sol. Entonces, las pacientes le dan vitamina D antes de entrar a la etapa de la menopausia como prevención, ¿no? O sea, más adelante, para que no tengan fracturas óseas, más que todo, ¿no? Se da más con todo en lo que son las mujeres, 2.000 unidades internacionales de vitamina D. En las mujeres, ¿ya? En los varones es 1.000, me parece, pero se le da una cápsula en las mañanas como preventivo, ¿no?
Después ya, pues el reumatólogo ya le da su calcio, ¿no? El calcio que le dan siempre con su ácido alendrónico, que es el fijador de calcio, ¿no? Entonces, eso ya el reumatólogo lo va dosificando a las pacientes, ¿no? Porque tampoco no pueden estar tomando calcio, calcio, porque hay aumento de calcio, y puede haber otro, puede haber ¿no? Cálculos y todo eso. Entonces, eso ya ustedes le mandan al reumatólogo para que vea ese asunto de las pacientes, ¿no? Porque la mayoría de pacientes tienen eso. He tenido pacientes, inclusive ya, pues, ¿no? Pacientes que 60, 60 y tantos, ¿no? Y me traen su densitometría ósea y nada, no tienen osteoporosis, osteopenia, y tú le preguntas, ¿has usado terapia hormonal? Y las señoras te dicen, no, me dicen, he tomado leche, he tomado esto, entonces la alimentación también es importante, ¿no? Ustedes saben que no, la alimentación es más que todo, ¿no? Entonces, y aparte tomaba su calcio, me dice, y tomaba no sé qué cosa, entonces ellos se han cuidado así desde que empezaron ahí, empezó la menopausia, ¿no? Entonces ya cuando ya son más mayores, o sea, ya normal, sus huesos también. Entonces, ¿qué pasa con las pacientes que de repente son pacientes histerectomizadas? A esas pacientes se les saca el útero, entonces le dicen, no, señora, tiene sus ovarios, pero ya no es lo mismo, pues, ¿no? Independientemente que ya siga sus ovarios ahí. Entonces, con el tiempo también no reciben terapia hormonal y ya, pues, empiezan ya con los problemas de osteoporosis, osteopenia y todo eso, ¿no? Entonces, son pacientes que no pueden ni siquiera se caen al toque, pues, ¿no? Pueden fracturarse los huesos, ¿no? Entonces, es importante la prevención, ¿ya? Las mujeres, pues, ¿qué le damos? A ver, ¿qué le damos a las pacientes que vienen con vaginitis atrófica? A ver, chicos, ¿quién sabe? Aunque la clase está, ya terminamos la clase, pero a ver, la pregunta es, en consultorio, cuando viene una paciente que, bueno, está en la etapa de la menopausia, viene con vaginitis atrófica, ¿qué le dan de tratamiento? ¿Cremas, doctora? Claro, está bien las cremitas de estrógeno, ¿no? Ya sea estriol y todo eso, ¿no? Que son vía vaginal. Ya. Y las pacientes, por ejemplo, a ver, eso sí no les he dicho, pero eso sí yo les he dicho, pues, ¿no? De repente verbalmente. Cuando viene una paciente a consultorio, ¿qué se le da generalmente, no? O sea, ¿cuál es a ver, ¿quién me dice cuál es, que los exámenes que se le pide? Eso sí tienen que saber los exámenes que se le piden, ¿no? Hasta los 65 años se le pide lo que es el Papa Nicolau para descartar cáncer de cervix. Se le pide mamografía para descartar cáncer de mama. Entonces, las pacientes que tienen 50, 60, se le pide su ecografía de mama, porque son pacientes que todavía tienen la mama densa, ¿no? Un aumento de la mama, ¿no? Entonces, ya las pacientes que tienen 70, 80, ya no se le pide ya pues ecografía, porque ya la densidad mamaria ya disminuye, solo mamografía. Entonces, y en las pacientes se le pide también una ecografía transvaginal. ¿Para qué se le pide una ecografía transvaginal? Para descartar, ¿qué? Cáncer de endometrio, ¿no? O descartar hiperplasia endometrial. ¿Cuánto mide el endometrio en pacientes con menopáusicas que no usan terapia hormonal? ¿Cuál es lo normal? A ver, ¿quién sabe, chicos? 5 milímetros, doctora. Sí, 5 milímetros. Y los que reciben terapia hormonal, 8 milímetros, ¿no? Entonces, esos pacientes ya, entonces, si tiene 10 milímetros, 12 milímetros, pacientes que tienen menopausia, entonces ya se le hace su legrado uterino biópsico para descartar hiperplasia endometrial, ¿no? Entonces, inclusive, primero se le da chance, ¿no? Señora, en 6 meses nuevamente vuelve a hacerse ecografía. Pero resulta que algunas pacientes que tienen endometrio de 12 milímetros, pacientes que ya están en la etapa de la menopausia, empiezas a sangrar. Dice, doctora, me ha venido una manchita de sangre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas pacientes, ¿no? A ellos sí no le vas a decir espera 6 meses, ¿no? Al toque nada más le hacemos su legrado uterino biópsico. Los que no, que esperen 6 meses, ¿no? Y normal. Un control de 6 meses y ya. Vemos que si es que ha bajado, bien. Si no, igualito. Una biopsia, legrado uterino biópsico, ¿no? Porque siempre a las pacientes se le tiene que hacer su legrado uterino biópsico. Porque si no, no vamos a saber si tiene o no, ¿no? El cáncer de endometrio. Bueno, aparte que se le pide lo que es la densitometría ósea, ya eso. Y una concurrencia a reumatología. Entonces, genera a las pacientes que tienen útero normal, que tienen una menopausia espontánea, a esas pacientes le damos estrógenos. Pues, como ya les he mencionado, en cremita, el estriol, también tenemos lo que es el estrogel. El estrogel es que se le coloca en los brazos, se le va frotando también. Tenemos el Guinodian Depot, que ya se fue del mercado, que era que se colocaba una ampolla intramuscular, que era muy bueno en esa época, ¿no?
ya le sacaron del mercado porque tenía pacientes que usaban, le hacían muy bien, las pacientes con eso mejoraban, pero había problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, por ese motivo ya lo sacaron, ya no hay inyectables. Hay lo que es en pacientes histerectomizadas, nosotros le damos el Lenceto. Lenceto también es para pacientes histerectomizadas. Usan una protección para ellas, ¿no? Porque como no tienen útero, entonces eso es indicado más que todo para esos pacientes. Que también que le va muy bien a las pacientes, ¿no? Entonces, en conclusión, las pacientes que tienen útero y las pacientes que no tienen útero no reciben la misma terapia hormonal. Ya, eso tienen que tener en cuenta. Todo eso se pregunta a las pacientes. Inclusive las pacientes que han tenido cáncer de mama, no, tampoco, por más que la vagina esté atrófica, no le vas a dar también terapia hormonal, porque ustedes saben, el cáncer de mama hemos dicho que son hormonodependientes. Damos lo que es Nayara, ¿no? Que Nayara es un gel vaginal que ayuda a hidratar la vagina, ¿no? Entonces, con eso ellos se mantienen, ¿no? Con el Nayara. Ujú. Tenemos a ver qué más en ese tipo de pacientes, ¿no? Que pacientes que han tenido oncológicas, pacientes que han tenido cáncer de tiroides, que después de eso han tenido ya hipotiroidismo, han quedado, también no se le da hormonas. Ujú. Pacientes que tienen hiperplasia endometrial o endometrio grueso tampoco, ¿no? Y todo eso. Entonces, algunos pacientes está contraindicado esto. Ujú. Bueno, ¿qué le podemos dar? La fitosoya, ¿no? Fitosoya, no sé si han visto unas capsulitas de fitosoya, unas amarillitas que se toman mañana y noche, cada 12 horas, que tiene soya, y soya, como está ahí, justo le estábamos viendo en la diapositiva, la isoflavona de soya, que es a base de soya, que es una hormona natural, ¿no? Que eso lo toman las pacientes cada 12 horas. Entonces, eso le ayuda con lo que son los bochornos, la sofocación y todo eso. Ya. A ver, ¿qué más, chicos? A ver, ¿alguna otra pregunta? Y ya terminamos todo. Y además, recuerden que las pacientes que ya, no sé si la mayoría de pacientes ya por su edad dicen, doctora, me baja un bulto, dicen, ¿no? Entonces tú lo ves y tienen ya, pues, ¿no? Prolapso. Entonces, esos pacientes que tienen el prolapso se hace una colporrafia, ¿no? Anterior y posterior se va ubicando así, ¿no? Se va cortando y vamos subiendo todo esa, ¿no? Que se ha caído. Entonces, pero si por ahí pues, el paciente dice, no tengo el prolapso, tú ves, no tiene prolapso, pero se le escapa la orina, entonces en ese caso ya lo ve el urólogo. Ya nosotros corregimos, solamente los ginecólogos corrigen el prolapso. Los urólogos ven lo que es la incontinencia urinaria. Pero en ginecología, aparte de corrección de prolapso, hacemos un punto que es el punto Kelly, que es, vamos a nivel de la uretra y vamos haciendo un pequeño punto, ¿no? Donde hace que la uretra disminuya de tamaño. Solamente se hace el punto Kelly. Y si a pesar de eso la paciente sigue con incontinencia urinaria, eso ya lo ve lo que es el urólogo. Ajá, recuerden que esas pacientes también tienen caída de cabello, ¿no? Alopecia, ¿no? Bastantes. Ujú. Inclusive, se dice que las pacientes mujeres ya por la edad, con los años, por ejemplo, llegan a 60 años así, entonces como ha habido una disminución de estrógenos ya en la etapa de la menopausia, esas pacientes, no sé, entonces si ustedes han visto, tienen vellitos como bigotito, ¿no? Entonces ahí aumenta un poquito porque hay aumento también de la testosterona y los andrógenos, ¿no? Entonces hay vellitos en la espalda, un poquito en la pierna, a veces en la cara, ¿no? Que es parte de, ¿no? Entonces se tiene que dar, sí o sí, a todas las pacientes hay que darle estriol, porque si no se reseca la vagina, tienen bastante dolor, todo, ¿no? Sí, es bonito la etapa ¿no? Bueno, es saber cómo llevar, ¿no? Y que vengan a sus controles anuales y se va dando su tratamiento, ¿no? Ay, pero hay pacientes que no vienen, pues no vienen a sus controles. Ajá, a ver, si yo les preguntara cuáles son los primeros síntomas que aparecen en la menopausia, ¿qué me dirían? ¿Bochornos, doctora? Ajá, sofocación, ¿no? Sofocación, bochorno, son los primeros síntomas. Después ya vienen lo que son las parestesias y todo eso. Muy bien. A ver, si no hubiera más preguntas, chicos, ya nos vamos terminando la charla. Ya, entonces estudien las diapositivas.
Acá ustedes saben que este tema no es tan difícil. Ya, chicos, entonces terminamos la exposición, ya la delegada les va a dar ya las diapositivas para que estudien el examen. Ya, de ahí nada más vamos a tomar el examen. ¿Ya, chicos? Muchas gracias, doctora. Gracias, Ya, doctor. chicos.